Bienvenidos a este nuevo video en el cual resolveremos la pregunta 2 del laboratorio número 11 del curso de herramientas de análisis para la gestión. En esta pregunta el enunciado es el siguiente. Un sismo cuya lectura sismográfica mide X milímetros. Tiene una magnitud m en grados Richter dada por la función m de x, que es igual a logaritmo en base 10, porque no aparece ninguna base, logaritmo en base 10 de 10 elevado a 3 por x elevado a 4, x que mide la cantidad de milímetros. La primera parte de la pregunta dice, defina la variable dependiente e independiente indicando unidad de medida. Entonces, recordar que la variable independiente siempre es el valor que se evalúa dentro de la función. En este caso, nosotros evaluamos el valor de x. Entonces, la variable independiente en este caso es x. Pero nosotros tenemos que definir qué significa esa x. Y el enunciado nos dice que x corresponde a la lectura sismográfica y está medida en milímetros. Entonces, la variable es lectura sismográfica, que es lo que nos indica el enunciado, y está esto medido en milímetros. La variable dependiente, por otro lado, es el resultado que se obtiene, o toda la función, en este caso la función m. Y m, según el enunciado, nos entrega el resultado de la magnitud. Y la unidad medida de la magnitud está en grados Richter. Entonces, magnitud, y esto está en grados Richter. Y ahí tenemos la respuesta a la parte A. Parte B. Determine e interprete m evaluado en 7. Aproxime su valor considerando un decimal. Entonces tenemos que calcular m evaluado en 7. O sea, vamos a tomar la función que es logaritmo de 10 elevado a 3 por x elevado a 4 y vamos a cambiar la x por 7. Entonces, vamos acá, vamos a escribir el desarrollo. En la pregunta 2, la parte B, pregunta 2b, vamos a calcular lo que nos piden. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir la función. En este caso la función es m de x igual a, vamos a agrandar esto para que se vea mejor. Entonces vamos a dejar en 200. M de x, según la función, es igual al logaritmo y acá aparecía 10 elevado a 3. Vamos a escribirlo de esta forma, 10 elevado a 3. Y todo eso multiplicado. No se ve muy bien. Vamos a ingresar mejor una ecuación. ¿Sí? Vamos a escribir una ecuación para que la función quede igual como está escrita en el enunciado. M de x entonces igual al logaritmo. Y dentro de este logaritmo primero va 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, y todo eso está multiplicado. Vamos a escribir la multiplicación para que no se nos olvide al momento de realizar los cálculos. Y esto está multiplicado por el valor de x elevado a 4. Obviamente esto no es necesario que ustedes lo hagan dentro del desarrollo, solo lo estoy escribiendo para que recordemos qué es lo que queremos calcular. Y en esta pregunta nos están diciendo que cambiemos la x por 7. Entonces, x es igual a 7. Si x es igual a 7, lo que tenemos que hacer es, en este lugar, en esta función, vamos a cambiar la x por 7. Entonces, también lo vamos a escribir en una fórmula para que sepan qué es lo que nosotros estamos calculando. Entonces, m ya no está evaluado en x, sino que está evaluado en 7. Y eso va a ser igual al logaritmo de 10 elevado a 3, vamos a cerrar el paréntesis,
10 elevado a 3. Eso se mantiene exactamente igual porque lo único que estamos haciendo es cambiar la x por 7. Entonces, multiplicado por x elevado a 4, y en este caso sí, tenemos que escribir el 7 elevado a 4. Entonces, eso es lo que nosotros queremos calcular. Todo se puede calcular con calculadora o, en este caso, lo vamos a hacer de forma directa con las funciones de Excel. Entonces, vamos a escribir la función. Sería logaritmo. Vamos a escribir primero la función mejor, sin calcular nada para que sepan qué es lo que vamos a escribir ahí. Entonces vamos a escribir el logaritmo y dentro del paréntesis tenemos que escribir las potencias. Primero tenemos que calcular la potencia 10 elevado a 3. Entonces vamos a tener que usar la función potencia y aquí vamos a escribir la base y el exponente. Entonces todo eso que está escrito acá significa en Excel 10 elevado a 3. Ese resultado lo vamos a multiplicar por otra potencia. Y en este caso la base es 7 y el exponente es 4. Entonces, si nosotros escribimos esto de forma correcta, entonces vamos a encontrar el resultado que estamos buscando. Ya lo vamos a agrandar un poco para que puedan ver bien. Perdón. Eso es lo que nosotros estamos calculando. En este caso, el resultado, escribimos esto y vamos a encontrar el resultado. O sea, partimos con igual para ahora sí indicarle a Excel que vamos a calcular y vamos a escribir todo lo que aparece ahí. Logaritmo, potencia, 10, 2.3, cerramos el paréntesis y multiplicamos por la potencia, en este caso de 7 elevado a 4. Cerramos el paréntesis de las potencias y cerramos el paréntesis de los logaritmos. Presionamos igual y ahí tenemos el resultado que estábamos buscando. Y nos pedían el resultado con un decimal, entonces lo vamos a dejar con un decimal. Sería 6.4 aproximadamente. Entonces, al evaluar la función m con x igual a 7, entonces el resultado es 6.4. Esto es importante, nosotros tenemos que x es igual a 7 y que el resultado de la función es igual a 6.4. Y para eso tenemos que recordar lo que respondimos en la parte A. X corresponde a los milímetros y el 6.4, que es el resultado, serían los grados Richter. Es importante para responder. Entonces, vamos a ir a la pregunta y vamos a responder. En este caso, la respuesta es 6.4. Entonces, ¿cómo podemos responder? Tenemos que recordar las unidades de medida y fijarnos en el enunciado. Dice un sismo cuya lectura sismográfica mide X milímetros tiene una magnitud M en grados Richter. Entonces, podemos usar el mismo estilo para responder. Un sismo cuya lectura sismográfica que mide 7 milímetros, porque estamos cambiando la X por 7, tiene una magnitud de 6.4, que es el resultado que obtuvimos, grados Richter. Y esa sería la interpretación de la pregunta, la parte B. Entonces determinamos M de 7, el resultado fue 6.4 y luego interpretamos ese resultado con un decimal tal como pedía el enunciado. Pregunta 3, esa parte C. Complete la tabla de valores que aparece acá. ¿Cómo podemos completar esa tabla de valores? Bueno, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Vamos a ver la pregunta 2, la parte C. Tenemos que hacer exactamente lo mismo,
reemplazar por, en la pregunta B reemplazamos por 7, ahora tenemos que reemplazar por 1, por 2, por 3, 5, 8 y 10. Entonces vamos a copiar esta misma tabla y la vamos a escribir acá. Entonces, queremos hacer los cálculos, pero cambiando la x por 1, la x por 2, la x por 3, la x por 4, por 5, o sea, por 3, por 5, por 8 y por 10. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos que escribir exactamente lo mismo que acá arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de un 7, perdón, en vez de un 7, como aparece acá, tenemos que escribir un 1 y vamos a llegar al primer resultado. Luego un 2, luego un 3, luego un 5, un 8 y un 10. Otra forma de calcular esto sería la siguiente. Entonces igual, y aquí está toda la expresión. El problema de esta expresión es que aquí está calculado con 7. Si nosotros queremos calcular el primer resultado, tendríamos que escribir un 1. Pero si en vez de escribir el número, presionamos la casilla donde está el 1, aquí si presionamos C10, la casilla donde está el 1, aquí la potencia se va a calcular con el número que está en C10 y nos va a dar el resultado que sería 3. Lo vamos a escribir también con un decimal, siguiendo la misma idea anterior. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que nosotros calculamos el logaritmo con el número que está al lado. Entonces, si nos vamos a la esquina inferior derecha y arrastramos hacia abajo, entonces va a calcular todos los logaritmos con el número que está en la casilla de al lado. Y así podemos hacer el cálculo un poco más rápido. Entonces, en este caso, la respuesta sería 3, 4.2, 4.9, 5.8, 6.6 y 7. Y esa sería la respuesta de la pregunta C. Luego, para la pregunta D, dice, usando la tabla de valores anterior, construya el gráfico de la función m. Considere título, nombre de los ejes, etcétera, etcétera. Entonces queremos crear un gráfico. Entonces vamos a bajar más y vamos a responder la parte D acá. Estamos en la pregunta 2, parte D. Entonces, para crear el gráfico tenemos que seleccionar toda la tabla. Luego en insertar, insertamos un gráfico de dispersión, que es el que aparece aquí, el gráfico de puntos. La primera opción y aquí ya está el gráfico. Vamos a bajar un poco más, nos vamos a concentrar en el gráfico. Y bueno, aquí tenemos que poner un título. El título en este caso podría ser, de acuerdo al contexto, magnitud de un sismo. Magnitud de un sismo. Y podríamos poner más cosas. Entonces, aquí en la parte de afuera, donde está este botón de suma, para agregar elementos, dice agregar elementos de los ejes, etiquetas de los datos, borrar datos, líneas de la cuadrícula, leyenda, para indicar qué es lo que significan los puntos en este caso, y líneas de tendencia. Aquí la línea de tendencia que aparece es una línea recta, pero si nosotros miramos el gráfico con el que estamos trabajando, es un logaritmo. Entonces, si presionamos aquí en el botón que está al lado, dice línea exponencial, lineal, exponencial, extrapolar lineal, media móvil de los periodos y más opciones. Si presionamos en más opciones, aquí nos van a aparecer muchas opciones. Exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencia, media móvil, etc. Entonces nosotros no queremos la lineal, queremos una logarítmica porque el enunciado, la función con la que estamos trabajando es una función logarítmica. Entonces con eso ya estamos bien. Otra cosa que pedía era los ejes. Los ejes. Aquí dice título de los ejes. Entonces seleccionamos esa opción y aquí van a aparecer los títulos de los ejes. Recuerden que la variable independiente
siempre se grafica en el eje horizontal. Por lo tanto, en el eje horizontal siempre va la X o el número que nosotros evaluamos, y en este caso sería la magnitud del sismo. No, perdón. Vamos a ver mejor cómo definimos. Lectura sismográfica. Y eso está en milímetros. La magnitud del resultado de la función. Entonces, lectura sismográfica. Y esto está en milímetros. En el eje vertical, ahora sí, está la magnitud. Y eso está en grados en Richter. Y ahí está el gráfico que nos estaban pidiendo. Bueno, chiquillos, eso es todo por este video. Espero que les haya servido. Si ustedes se fijan, en realidad la única complicación de esta pregunta era la función con la que estábamos trabajando, porque la función era logaritmo de una multiplicación de potencias. Entonces, para poder calcular eso, había que tener cuidado con todas las cosas que estábamos calculando, ¿ya? Pero eso es porque la función era difícil, pero si hubiese sido el logaritmo de x, por ejemplo, hubiese sido mucho más fácil de calcular. Entonces la complejidad sí está en la función, pero igual hay que saber qué tenemos que hacer en cada una de las preguntas que aparecen ahí. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.